del quehacer. Ok, entonces vamos a empezar, no digamos desde primeros principios, sino desde un concepto que se utiliza mucho en astronomía, que digamos es más bien descriptivo que, o digamos, trata de cuantificar un efecto más que describir la física subyacente. Entonces, la manera como vamos a abordar este problema es a través del concepto llamado extinción. ¿Listo? El concepto llamado extinción, que aquí lo podemos ver, pues, digamos, más o menos claramente, en cuanto a que si esta es una imagen de la Vía Láctea, pues claramente todo esto es el disco galáctico, pero está oscurecido, no lo podemos ver del todo, vemos como unas pequeñas regiones aquí que están bien iluminadas, pero de resto podríamos hasta tratar de dibujar aquí los contornos de lo que Carl Sagan decía que algunos pueblos indígenas llamaban el espinazo de la noche. Y entonces todas esas regiones que no nos permiten ver la galaxia como es, pues de hecho también son parte de la galaxia, pero principalmente va a ser polvo, polvo en el medio interestelar, en lo que se llama el Interstellar Medium, que esta abreviatura es como muy común, ISM. Y entonces lo que va a ocurrir es que, como en el medio interestelar va a haber un montón de gas y polvo, entonces ese gas y polvo, si está entre mi línea de visión, entre donde estoy yo y donde está lo que quiero observar, entonces me va a, digamos, oscurecer lo que estoy viendo. Y eso, el término técnico que vamos a utilizar va a ser la extinción. ¿Ok? Entonces, principalmente la extinción va a ser causada por ese polvo interestelar y la manera como vamos a cuantificar la extinción, y ya vamos a ver por qué vamos a profundizar un poquito en esta cuantificación, es de esta manera. Vamos a tomar la última ecuación que hablamos para la relación entre magnitud aparente y absoluta y vamos a decir, bueno, de pronto esa relación no es tan directa porque de pronto hay un factor que me está oscureciendo. Técnicamente se dice que hay extinción. ¿Y qué significa eso? Que a la magnitud aparente le vamos a añadir un término y añadir un término a la magnitud aparente significa convertir a la magnitud, digamos, aumentar m minúscula, m lambda, y aquí dice lambda en particular porque, digamos, puede ser para cualquier banda fotométrica. Aumentar m lambda, esto significa disminuir el brillo. Aparente. Entonces, si hay ese factor de oscurecimiento, lo que hace es convertirme el brillo de la estrella y disminuirlo. ¿Sí? Aumentar la magnitud en este caso, o sea, sumarle un término a m minúscula, significa disminuir el brillo aparente. ¿Ok? Entonces, lo que significa esto es lo siguiente. Como les decía, supongamos que yo tengo una línea de visión y entonces por aquí hay un objeto radiando y él tiene su magnitud absoluta. Esa no va a cambiar. Y está a una distancia r. Y yo la veo con una magnitud m minúscula lambda. Entonces ya dijimos que hay una relación entre estas tres cantidades que es la que está en la diapositiva anterior. Ok, la voy a copiar acá. Bueno, excepto la parte de lambda. Dice, la magnitud aparente es igual a la magnitud absoluta más un factor que es 5 log de r dividido 10 parsec. ¿Listo? Eso sí, no hay nada entre en la línea de visión. O sea, si no hay nada entre el observador y la fuente.
¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no siempre voy a tener este caso, sino que en mi línea de visión puede que haya una nube con material, una nube con polvo. Entonces la distancia puede que sea la misma a un objeto, pero entonces yo ya no lo veo tan brillante. ¿Por qué? Porque hubo un factor aquí de extinción. ¿Y qué hizo esa extinción? Entonces hizo que mi magnitud ya no sea exactamente la magnitud aparente, no es simplemente esta de acá, que habíamos escrito, sino que le añade un término con lo cual hace que m lambda represente un brillo menor. ¿Sí? Simplemente es como cuando está el sol y pasa una nube por el frente, entonces el sol se ve menos brillante, es tal cual. Ese es el fenómeno que estamos cuantificando, y como lo estamos cuantificando en términos de magnitudes, entonces a lambda, que es la extinción, es la cantidad llamada extinción, está en términos de magnitudes también. O sea, la nube me bajó el brillo en tantas magnitudes. Sería como la manera como yo pensaría en algo así. Obviamente diferentes nubes presentan diferentes extinciones. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Todo bien. Ok, gracias. Listo, entonces ahí pueden haber diferentes nubes. Entonces, digamos, ahorita más adelante vamos a tener que tener un poquito más de cautela porque, porque esa extinción depende mucho de las circunstancias, como se pueden imaginar. O sea, si una estrella estuviera ubicada por aquí en la mitad de esa nube, se me quedó como un huevo frito. Si una estrella estuviera ubicada aquí en la mitad de esa nube y no al otro lado de la nube, entonces la extinción no sería completa, porque solo hay un pedazo de nube que me está oscureciendo la vista. Entonces eso depende mucho de las circunstancias. Santiago. Profe, tengo una pregunta. Ya que dice que depende mucho de las circunstancias, así como hay una extinción, habría también una brillación. Me refiero, ¿qué pasaría si la estrella está totalmente adelante de la nube? Pues como esa nube es entre comillas oscura. Eso es un muy buen punto. Sí, hay algo parecido, hay un par de factores parecidos que voy a tratar de describir. Entonces, resulta que algo que ocurre mucho también en el medio interestelar es, por ejemplo, lo siguiente. Tengo una nube. A ver, ¿qué pasó aquí? Tengo una nube. Yo soy el observador que está por acá. Ese bajo quedó particularmente raro. Listo. Yo soy el observador que está acá. Esta es mi línea de visión. Y entonces resulta que hay, por ejemplo, una estrella por acá, abajo. Entonces, la luz de esa estrella lo que puede pasar es que se refleja sobre esa nube y entonces yo veo la reflexión de la estrella sobre la nube. Entonces, ese es un efecto parecido a lo que estaba diciendo Santiago, que es como una brillación, como que en esa línea de visión, en principio no hay estrellas, pero en esa línea de visión va a haber cierto brillo y ese brillo es a causa de la misma nube que está reflejando. Y ese es otro de los efectos que vamos a considerar. Este efecto se llama dispersión, en Eso es lo que inglés pasa scattering. con los discos protoplanetarios, o eso es otro fenómeno.
Es el mismo, es tal cual ese efecto. Ese efecto es el que ocurre. Pero, por ejemplo, en general, en las regiones de formación de planetas, vamos a encontrar ese efecto en todos lados, todo el tiempo, porque las primeras estrellas que se forman son las más masivas, que son las más azules, y todavía queda todo material crudito, y ese material crudito va a estar en forma de nube, y entonces ese va a dispersar la luz de las estrellas que primero se formaron. ¿Manuel levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Profe, y el efecto, pues, creo que la relatividad en general hace que la estrella se vea varias veces. No sé si de pronto eso aumente un brillo o de alguna manera su magnitud, no sé, algo que... ¿En qué caso, perdón? Pues en la relatividad general hay veces que uno puede ver en una lente varias veces la misma estrella. Correcto. Correcto. Sí, esos son efectos que son un poquito más difíciles de cuantificar, porque eso requiere más el análisis de lo que llaman ray tracing, que es como ver el camino que coge cada rayo dependiendo de la geometría que uno tenga. Entonces, eso es un poquito más complicado, pero claro, ese también es un efecto que puede ocurrir, que me puede dispersar la luz, o sea, esencialmente cambiar la luz de dirección. Ok, entonces otro efecto que tiene el polvo, y eso es algo a lo que llegaremos también más adelante, es lo que se llama el enrojecimiento. Y es que una nube de polvo, digamos, por ejemplo, tengo aquí una estrella, y esa estrella emite en azul y en rojo. Ok, voy a poner varios fotones. Emite en azul y emite en rojo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en general la nube se queda con parte de toda esa radiación, pero lo que va a ocurrir es que la radiación azul se absorbe mejor que la radiación roja. La radiación de onda corta se absorbe mejor que la radiación de onda larga. Lo que va a ocurrir es que si yo soy un observador por aquí lejos, voy a ver que de la nube sale más radiación roja que azul. Entonces yo podía tener al principio una estrella, digamos, bastante, digamos, de un color, no sé, amarillo, digamos aquí, amarillo azul, por decir un término ahí como no muy técnico, pero digamos una estrella que emita más o menos igual azul que rojo, pero para un observador aquí que está viendo esa estrella a través de una nube, está viendo esa estrella como si fuera una roja, o digamos mayoritariamente roja, porque la cantidad, o más bien, la nube se quedó con una gran cantidad de luz azul. Entonces es curioso porque entonces eso lo que hace es que una estrella azul se vea roja, o que una estrella, en estos términos de la secuencia principal más masiva, de hecho se vea menos masiva, porque las estrellas más masivas son más azules, porque tienen más capacidad de producir fotones más energéticos, entonces son más azules. Pero entonces si veo una estrella azul a través de una nube de polvo, la voy a ver como si fuera realmente más roja, o sea, menos masiva, o sea, con menos capacidad de formar fotones de alta energía. Ese efecto enrojecimiento, pues toca muchas veces tenerlo en cuenta, porque eso significa que digamos, ahí adquiere un significado en particular esto que escribí ahora rato cuando hablaba de M lambda. Significa que me tengo que concentrar en cómo afecta la extinción distintas longitudes de onda, distintos colores, distintas bandas. Entonces, yo pensaría que es un efecto parecido, bueno, tal vez no es tan parecido a lo que decía Santiago, pero ciertamente cambia drásticamente yo cómo voy a ver una estrella. Entonces, esas correcciones muchas veces hay que tenerlas en cuenta. ¿Ok?
Brian. Entonces, pues yo me pregunto como, ¿en qué momento uno sabe cuándo hay que hacer la corrección y cuándo no? Porque realmente estoy viendo que uno no tiene como una referencia. Porque si hay una nube de polvo ahí, y uno ve la estrella como está, pues así la estoy viendo. ¿Cuándo es procedente corregir eso? Muy buen punto, porque sí pareciera que la situación es grave porque uno dice, bueno, ¿y yo cómo sé entonces qué estoy viendo? Entonces, al rescate viene la fórmula anterior. Al rescate viene esta fórmula. Porque si yo conozco la distancia a la estrella por medio de otro método, entonces yo puedo saber cuál es esa corrección que tengo que hacer. Por ejemplo, a través de un método de, de paralaje. Entonces, miremos, o bueno, ni siquiera es necesario hacer esto. Voy a quitar esta página. O no, no se puede quitar, no sé cómo quitarla. A ver, eliminar página. Está por acá eso. Miremos esta fórmula, otra vez. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, la magnitud, ay, no me quiero rayar esto. Si yo conozco, porque no está, hoy me está fallando toda la tecnología aquí. Si yo conozco la magnitud absoluta, conozco la distancia, por ejemplo, por medio de paralaje, y si conozco la magnitud aparente, entonces yo en principio puedo hacer la corrección, o sea, no, ni siquiera tengo que hacer la corrección, o sea, puedo encontrar cuánto vale a lambda en esa dirección, en la dirección en la que estoy observando. Pero claramente necesito mapear muy bien el medio interestelar para saber realmente cómo es la corrección que yo voy a aplicar. Entonces, como les decía, eso depende mucho de las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias puntualmente? Como les decía, si hay una nube muy grande, si yo estoy acá observando y por aquí hay estrellas en toda la línea de visión y aquí hay una nube muy grande, entonces cada una de las correcciones que yo tengo que aplicar a cada una de esas estrellas va a ser diferente porque cada una de esas estrellas, la luz de cada una de esas estrellas va a tener que recorrer un camino diferente, un camino más largo, más corto, para llegar hacia mí. Entonces, de hecho, y eso lo vamos a ver ahorita, uno caracteriza el medio interestelar a través no de A lambda, sino, por ejemplo, de A lambda por unidad de distancia. O sea, ¿cuántas magnitudes oscurece el medio interestelar el brillo dependiendo de qué tan lejos está la estrella? Entonces, esa es la manera como ya vamos a aplicar la corrección, porque casi todo el medio interestelar se comporta de una manera homogénea en una línea de visión, de una manera muy parecida en una línea de visión. Y esa es la manera como vamos a hacer esas correcciones. ¿Ok? Entiendo, gracias. Vale. Entonces, puntualmente, algo que, digamos, podría causarse, según lo que les había mencionado en la clase pasada, teníamos un problema, un problema no, más bien, teníamos una situación que planteábamos en la cual decíamos, si yo conozco aparente, magnitud aparente, y conozco la magnitud absoluta, entonces en principio yo puedo calcular la distancia. Eso lo dijimos la vez pasada. Y sí, sí se podría. El problema es que si está únicamente a lambda, si está adicionalmente, perdón, a lambda,
entonces eso me va a producir una distancia distinta, que va a ser en principio errónea. Entonces eso va a ser delicado. Entonces por eso es mejor tratar de obtener la distancia por otro método, que sea por ejemplo el paralaje, para así corregir el efecto de la extinción. Entonces, por ejemplo, yo tengo la distancia a cierto objeto deducido a partir de la magnitud observada. Esta O significa observada. Más bien un cero. Pero bueno. Esta es la magnitud, o digamos, esta sería la ecuación para esa distancia para la magnitud observada, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, encuentro la distancia por paralaje por medio de otro método, entonces yo lo que me voy a dar cuenta es que esas dos distancias no van a cuadrar. ¿Y cuál es la causante? Pues la causante es la extinción, que me está haciendo parecer que la estrella está más lejos de lo que de verdad está. ¿Sí? Si yo veo una estrella, la conozco muy bien, la caracterizo muy bien, pero la veo muy poco brillante, entonces yo digo, uy, esa estrella debe estar lejísimos. Pero no es que esté lejos necesariamente, sino que puede ser que haya un efecto de extinción. Entonces, por eso esas dos distancias, la distancia, digamos, fotométrica, vamos a llamarla aquí, fotométrica, y esta distancia, que es más bien la distancia real, o sea, la distancia geométrica, no van a cuadrar necesariamente. ¿Ok? Y la relación entonces entre esas dos distancias y los brillos los brillos aparentes, digamos, el brillo aparente que tendría si no hubiera extinción y el brillo aparente que es el que mido, el que sí tiene la extinción ya incorporada, pues va a dar cuenta de esa discrepancia entre las distancias. Si las distancias son iguales, si la distancia fotométrica y la distancia geométrica son las mismas, significaría pues que solo existiría esta parte, ¿no? ¿Sí? O sea, la magnitud sin extinción y con extinción daría lo mismo, lo cual significa que no hay extinción. Significaría que no hay extinción. Pero esa discrepancia entre esas dos distancias pues nos da cuenta de que efectivamente debe haber algún tipo de extinción. Ok. Miremos este ejemplo. Pensemos en una estrella que está a cierta distancia. Esa distancia, digamos, está conocida. Aquí se me olvidó corregir que esto debería ser la estrella A. La estrella y ya. Una estrella está a cierta distancia y encontremos cómo se vería esa estrella aparentemente si hubiera una extinción de 1.1 magnitudes. ¿Ok? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre distancias? O sea, que al meter la extinción, que es 1.1 mag, ¿cómo cambiaría la distancia fotométrica? Si la distancia métrica la conocemos, dice que son 700 parsecs. Hasta dice que es una distancia de paralaje porque está en parsecs. Entonces, ¿cómo haríamos para encontrar esa distancia? ¿Qué se les ocurre? Pues simplemente ayer la distancia aguanta. Una estrella está a 700 parsecs de distancia. Eso es asumiendo que está la extinción. No. Esa es la distancia por paralaje. Entonces ponemos aquí, esta es la del paralaje. 700 parsecs de distancia, esa la conozco por paralaje. Entonces, según esto, sería esta distancia de acá. Esta distancia son 700 parsecs. Ah, bueno, entonces simplemente echamos todo el logaritmo hacia allá, pues hacia un lado lo ponemos a sumar, se resta con el mb sub 0 y pues se hace básicamente algo, ¿no? Para despejar el de prima. O sea, esencialmente despejo de prima, ¿sí? Sí.
Bueno, entonces voy a despejar de prima por acá. Entonces dice MB0 es igual a MB. Esta es observada, ¿no? Esta es la observada, o más bien, más que observada, realmente esta es la con extinción. Con extinción. Eso no parece una X. Menos 5 log 10 d sobre d prima. Ok, entonces voy a pasar esto a restar. Por aquí diría, voy a cambiarle el signo a ese logaritmo. Simplemente por conveniencia. Y aquí yo pregunto, Pero hago una pregunta capciosa. ¿Sí, señor? ahí no hace falta la información de la magnitud aparente. Es que esa es la cuestión. Esa era la pregunta cascarera que yo les iba a hacer. Porque yo sé que la extinción es 1.1 mag. Entonces, ¿dónde va esa extinción? Se le suma a la magnitud aparente sin extinción. Más bien Pero, la no, que tiene pero la cosa es extinción, esa. perdón, más bien la que tiene extinción es MB más la que más extinción. No sé si me hago entender. Pues MBO es igual a, MBO es igual a MB más A. En exacto, este caso sería B porque es en el visible. Sí, o sea, lo que me está diciendo, lo que está planteando Brian es, yo tengo que la magnitud BO, la que contiene la extinción, pues es mayor que la que yo vería si no hubiera extinción. Entonces, ese AB es precisamente la diferencia entre estas dos magnitudes aparentes. Por lo tanto, ese 1.1 mag es lo que yo pongo aquí, al lado izquierdo, ¿no? Pero bueno, de hecho, no, sí, dejémoslo así. O no, no, mejor seamos más generales que de pronto nos sirve más la generalidad. Ahorita lo ponemos otra vez, ponemos los valores. Esto es lo que yo ya conozco, esto me lo dio el problema 1.1 mag. Esto es info del problema. Lo que sí es que voy a reemplazar a b como 5 log 10 de prima sobre d. Y ahí sí voy a despejar entonces. Entonces sería d prima, es igual, si la embarro me dicen por favor. A ver, me voy a saltar ahí un par de pasos. D por 10 a la AB sobre 5. ¿Sí? 5 a dividir, 10 a la ambos lados, pasa el D. Y voy a sustituir. 700 parsec es la distancia geométrica. Recordemos que D es la distancia geométrica obtenida por un método no fotométrico, o sea, por paralaje. El paralaje no depende del brillo, el paralaje simplemente depende de cuándo yo, en qué época del año estoy observando el fenómeno. Pero realmente no depende de la fotometría. 10 a la 1.1, uy, es que 1.5, 1.1 sobre 5. Pues claramente, a ver, ¿cómo sería acá?
sería, a ver, toca hacer el cálculo. Me dio 1161.7 parsecs. No sé si eso sea correcto. Pues me parece... Ok, ahorita miramos. Voy a escribir ese factor primero, ¿vale? Ese factor 10 a la 1.1 sobre 5 es de hecho 1.65. 66 aproximadamente. 1.66 significa que me está dando esa extinción de 1.1 magnitud que no suena mucho, ¿no? Dentro de las escalas, una magnitud no es así, uy, muchísimo, ¿no? Pero me está haciendo pensar que esa estrella está 66% más lejos de lo que de verdad está. ¿Por qué? Porque se ve menos brillante. O sea, yo veo el punto en el cielo, pero lo veo un poquito oscurecido, entonces yo asumo que está más lejos. Si no, se me olvida considerar este efecto. Entonces, esto es como, ¿cómo lo cuantificamos? Pues de esta manera. Y ahora sí, entonces 700 por ese factor da 1600, ¿qué? Pues por esa factura sí da 1162. 1162 aproximadamente. Voy a poner aquí. Profe, podríamos comparar estas fórmulas con las que nos dio al comienzo. Sí, ya voy. Listo. Claro, la que dijimos al principio era para magnitud aparente y absoluta, pero en general simplemente digamos, podríamos decir, pues, nos ayuda a entender cómo se relacionan las magnitudes con con la extinción. O sea, cómo funciona la extinción. Lo que hace es como ponerme más magnitudes de las que de verdad tengo. Voy a borrar acá un poquito. Todo esto sería lo que allá adelante estamos llamando M, bueno, siguiendo esta notación sería M lambda O. Ah, no, mentiras, al revés. Sería, lambda O sería esta. Si es esta, sería sin extinción. Las aquí no me quieran salir bien ahí. Sin extinción. Y esta es con extinción. ¿Ok? Sí, profe, ahora podría volver el procedimiento. Uh-huh. Entonces, esa fórmula de allá atrás es esta. Solo que pues un poquito más compacta. Pero es esencialmente esta. Ah, bueno, profe. Gracias. Listo. Bueno, entonces con esto evidenciamos cómo funciona la extinción. O sea, cómo podemos traducir de extinción a distancias, si así lo preferimos. ¿Sí? Si la extinción fuera mayor, ustedes pongan el doble de extinción. Entonces miren cómo cambia esa distancia. Y ya no será el 66% más, sino será, por ejemplo, a ver, si fuera el doble. Entonces, si fuera el doble, sería 2000 parsecs. No sería 1100, sino 2000. El factor sería de 2.7. ¿Sí? Voy a ponerlo por acá, de todas formas, como dato curioso. Si la extinción no fuera 1.1, sino 2.2, entonces voy a poner el factor únicamente, que es lo que me interesa. D' sobre D sería 2.75. O sea, sí, 75, sí. O sea, 2.75 veces más distancia que la que realmente hay. Y ese entonces es el efecto, o digamos, uno de los efectos de la extinción. Entonces, seguramente en este momento tienen la pregunta, bueno, ¿y yo de dónde saco esa extinción realmente? Porque, claro, como les digo,
no depende de la circunstancia, entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿de dónde la saco? Entonces resulta que hay modelos del medio interestelar, modelos físicos motivados por observaciones, que me tratan de explicar por qué la extinción es como es dependiendo, por ejemplo, de la longitud de onda. Y entonces esta extinción, este gráfico, de hecho, es una extinción relativa. No es una extinción, digamos, calibrada para cualquier caso, no, es una extinción relativa. Pero esto es simplemente para observar cómo cambia, cómo puede cambiar la extinción dependiendo de la longitud de onda donde estoy observando. Ok, entonces, por ejemplo, aquí, esto sería el régimen ultravioleta, como por acá. La extinción, como les dije, del polvo en longitudes de onda cortas, en ultravioleta es bastante grande. ¿Sí ven? La extinción es grande aquí. Y por aquí está el visible, por aquí estaría la magnitud no, la banda a ver, ¿dónde está el lapicito? Aquí. Como por aquí sería como el ultravioleta, digamos, más intenso. Por aquí ya tendríamos la banda U. Por aquí tendríamos la banda en el visible. Y por aquí más bien en el rojo. Entonces, no me está quedando muy bien esa escala. A ver. Voy más bien a ponerlo así. Por acá rojo, por acá visible y por acá azul. Entonces, como les dije, la extinción por lo general es más fuerte para longitudes de onda más cortas, o sea, para colores más azules es más fuerte la extinción que para el rojo y puede ser muchísimo más. Como se pueden dar cuenta, la diferencia puede ser grande. La extinción para el rojo está como por acá. Tal vez este no es el mejor color para hacerlo. A ver, vamos a otro color. Este gris por lo menos. Para el rojo estaría por acá la extinción, como por acá. Y para el azul fácilmente la extinción está por acá. O sea, la diferencia en la extinción de rojo a azul puede ser grande. Puede ser de... ¿Ahí cuánto es? 3, 4, 5, como de 2 magnitudes. Ya dijimos que con 2 magnitudes las distancias pues pueden cambiar bastante. Entonces, eso es simplemente para ilustrar un poco cómo se comporta, cómo se puede comportar la extinción para algún caso. Profe, Okay. pero este es un caso en específico, es decir, una estrella para Sí. medir una única estrella. Más bien como, sí, como a una única, más que una única estrella, a una única distancia. Ya. Pues hacen el mapeo, es a una mera distancia y ahí como que logran capturar todos estos datos, pues para poder interpolar al resto de las estrellas. Específicamente lo que podríamos decir, el caso que estamos viendo podría ser que estoy viendo un grupo de estrellas, un cúmulo. Estamos viendo un cúmulo de estrellas donde todas están más o menos a la misma distancia de nosotros y tenemos tantas entonces que podemos caracterizarlas, por ejemplo, las Híades, que las podamos caracterizar su distancia a través de paralaje y de esa manera podemos obtener la información de la extinción. Y aplicaría para casi todas esas estrellas porque están casi todas a la misma distancia de nosotros. O sea, están más cerca entre ellas que ellas de nosotras. Pero entonces esto no sería una norma en general, sino que yo tendría que hacer esa caracterización para cada cúmulo que vaya a estudiar.
Sí, no. Tienes razón que esta no es esta gráfica no aplica en el caso general, o sea, voy a hacer la anotación aquí en rojo, pero la forma de la curva sí se mantiene, porque es el mismo proceso físico el que está afectando, o sea, la extinción puede que suba o puede que baje dependiendo de la distancia, ¿no? Como les dije, si por ejemplo estamos al doble de distancia, de pronto toda esa curva se va a subir proporcionalmente el doble, porque ahora tenemos el doble de polvo en la línea de visión. Pero lo que sí se mantiene es la forma de la curva sí se va a mantener. Y más adelante veremos de dónde sale, o digamos, cómo podemos entender de dónde sale esa forma de la curva. Pero sí, esta es ilustrativa, esta gráfica es ilustrativa, esta solo aplica para alguna, no la sé, realmente no la sé en este momento, habría que hacer las cuenticas para ver qué distancia es, pero esencialmente solo aplica para alguna distancia predeterminada. Sí, más adelante veremos una gráfica un poquito más general para esto, pero por ahora simplemente quería ilustrar un caso de cómo se ve esa extinción. Listo, gracias. Vale. Que digamos, esto es para, como les decía, esto es por ejemplo para alguna dirección, pero pueden haber regiones con una sobredensidad tan grande que la extinción de polvo puede ser muy grande en regiones muy locales, muy localizadas, y especialmente cuando estamos hablando de regiones de formación estelar, ante todo, por ejemplo, cuando estamos mirando filamentos de medio interestelar en la galaxia, vamos a encontrar algunas sobredensidades, y en esas sobredensidades la extinción va a ser dramáticamente mayor que en el resto del medio interestelar. ¿Sí? Es como encontrarse grumos de material en lo que normalmente es un medio pues aproximadamente difuso. Entonces aquí vemos una estructura en el medio interestelar que se le ha puesto el nombre de Nessie, como el monstruo del lago Ness, porque pues parece como un monstruo así alargado, como el monstruo del lago Ness. Y entonces en este mapa lo que nosotros estamos viendo es que en esta región algunas subregiones, algunas subestructuras, tienen una extinción de polvo bastante más grande que lo normal. O sea, lo normal, como ustedes ven por aquí en el resto del medio interestelar, por acá, digamos, esto sería el ISM difuso, por así decirlo, ISM difuso. La extinción está entre que 0 y 6, digamos, o ni siquiera 6 es una exageración, tal vez 0 y 3. En el medio interestelar difuso, el rango será por acá, entre 0 y 3. Pero hay entonces algunas regiones del medio interestelar con una subestructura, con unas sobredensidades, que pueden tener una extinción dramáticamente mayor. ¿Por qué? Porque estamos formando, por ejemplo, tenemos una región de formación estelar. ¿Natalia? Profe, esas regiones que están en negro son que no se han logrado mapear o que es una extinción de cero. Puede ser una extinción de 0, puede ser una extinción muy bajita, pero también pueden ser malos píxeles. Yo me atrevería a decir que algunos de estos son malos píxeles, o píxeles muertos. Esto sin conocer a fondo el trabajo de esta parte de aquí, está muy rara. Puede ser, por ejemplo, fuera de rango. Ah, listo, profe, gracias. Vale. Y bueno, simplemente para ilustrar que esta escala, por ejemplo, puede llegar a ser absurdamente grande. O sea, esa extinción del polvo puede de verdad no dejarnos ver nada detrás. Es una extinción de polvo de 30. Imagínense el factor tan absurdo que introduciría en la distancia. O sea, es un objeto, por ejemplo, 10 a la 30 sobre... Sí, o sea, 10 a la 30 sobre 5, eso sería 6. O sea, me haría parecer que una estrella detrás de esta región de acá, por ejemplo, que está bien rojita, está 1.000.000, ¿qué? No. Ah, sí, 1.000.000 de veces más lejos que lo que de verdad está.
Esta verde no es muy bueno. ¿Quién levantó la mano? Profe, yo. Es que pues viendo esta gráfica me hizo acordar pues de algo que se llama la paradoja de Olbers, no sé si usted la conozca, que dice como que si hay infinitas estrellas en el universo, entonces porque vemos el cielo como con regiones oscuras, ¿cierto? Esto será pues, no sé, será por la extinción que se me ocurrió, como tal vez ese sea como el motivo. Uy, ese es un buen punto. La respuesta no es tan trivial porque hubo mucha gente que seguramente estuvo analizándolo de esa manera, pero la extinción, a pesar de que sí, digamos, baja mucho el brillo, no lo, digamos, la manera como funciona, y nos vamos a dar cuenta después, es una manera exponencial. O más bien es un factor siempre exponencial, es una exponencial asintótica. Entonces, en ese sentido, la extinción no acaba completamente con la luz. O sea, para todos propósitos prácticos se podría decir que sí. Por ejemplo, para esta extinción de 30, podríamos decir, no, definitivamente no vemos nada. Pero, de hecho, no se lleva 100% de la luz nunca. Siempre hay un poquito de luz que puede pasar. Entonces, digamos, eso no nos soluciona del todo la paradoja de Olbers. Sin embargo, el proyecto computacional que vamos a hacer, si bien no tiene que ver con la paradoja de Olbers, vamos a hacer eso, vamos a simular una galaxia. Pues todavía no les he puesto no les he enviado la información, pero pues les voy contando de una vez más o menos qué vamos a hacer. Vamos a tratar de simular una galaxia como la Vía Láctea, simplemente con estrellas, no con todas las estrellas, sino con las más brillantes, tipo O. Y vamos a ver cómo es el flujo sumado de todas esas estrellas, y vamos a ver cómo es el flujo sumado de todas esas estrellas si consideramos la extinción. Entonces, vamos a tratar uno de los objetivos es tratar de ver cómo es el flujo, cómo cambia el flujo de toda una galaxia en algún punto si considero la extinción. Y entonces vamos a ver que el factor es por el orden de 10. ¿Sí? Que de hecho no es tanto. No estoy hablando de una diferencia de magnitud de 10, no, estoy diciendo simplemente un orden de magnitud. Un orden de magnitud en el flujo. Es como va a cambiar cuando introducimos la extinción para toda la galaxia. O sea, que las estrellas más lejanas van a estar más extinguidas, extinguidas, y las más cercanas menos. Emanuel. Profe, entonces nosotros como astrónomos para observar el cielo corremos más, digamos, más riesgo de encontrarnos polvo cuando queremos encontrar más estrellas. Pues por ejemplo, en las zonas más pobladas de estrellas es donde más polvo hay. Por ejemplo, ahorita con la imagen de la línea de la Vía Láctea se veía que en la parte donde debería haber muchas estrellas es donde más polvo había, antes es donde menos veíamos. Eso me lleva, esa anotación me gusta mucho porque eso me lleva a algo bien importante, y es que fíjense que la extinción es súper bajita en esta región, en infrarrojo. Entonces los astrónomos muchas veces nos vamos para el infrarrojo para tratar de evitar ese efecto. Sin embargo, ese efecto no se acaba del todo, y eso que dijiste también me hizo recordar hace unos años, digamos, tal vez 2014, 2015, oye, yo estaba hablando aquí carreta a lo loco. Rápido lo digo. Pensaron que habían descubierto ondas gravitacionales, las señales de ondas gravitacionales del Big Bang en el fondo de microondas, y resultó ser que era el polvo, el causante era el polvo. El polvo me estaba dañando la señal y me estaba haciendo pensar que había una señal del Big Bang ahí, cuando realmente era simplemente señal de polvo. Bueno, dejemos aquí un rato y volvemos ahorita, ¿vale? Volvemos digamos, dejemos unos 10 minuticos. 9:20 hablemos. Comencemos otra vez. ¿Les parece bien?
¿Doy 20? ¿Doy 20? Ok.
Ok, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Oh, bueno, yo lo Ah, escucho. bueno, gracias. Gracias. Ok. Bueno, eh, entonces permítanme continuar ya un poquito poniendo más en términos un poco más técnicos, o por lo menos como les decía, tratando de escribir un poco mejor eh, a través de términos físicos, a través de una descripción física de lo que está ocurriendo. Y para eso, pues para hablar entonces en estos términos, vamos a hablar de lo que se llama como transferencia radiativa, que significa cómo se mueve la radiación a través de un medio y cómo ese medio reacciona a el paso de la radiación a través de él. Entonces, de lo que tenemos que dar cuenta es de las interacciones entre la luz y la materia. El problema, digamos, que digamos lo que nosotros tenemos que abordar como astrónomos, que no tienden a hacerlo tanto, es tratar de unir estos dos extremos, que la interacción es microscópica normalmente entre la luz y la materia, es decir, son fotones interactuando con átomos y moléculas, pero el efecto en total que los astrónomos observamos es un efecto macroscópico. ¿Sí? Porque nosotros estamos viendo nubes enormes, estrellas cuya luz pasa a través de nubes enormes y el efecto es grande, es cuantificable de una forma no microscópica, sino macro, es decir, como les decía, eh, en un cúmulo todas las estrellas que yo observo están a cierta distancia y entonces yo puedo ver que todas comparten más o menos la misma extinción. Entonces es algo bien macroscópico. Entonces, esto es lo que, digamos, con lo que tenemos que lidiar los astrónomos. Entonces, la manera, para entonces poder dar una buena descripción de esto, tenemos que entonces hacer esta lista de cómo es que la materia altera la radiación que pasa a través de ella. Entonces pueden pasar varias cosas, algunas de ellas ya las he mencionado. Puede ser que se absorba parte de la radiación, pero también puede ser que se emita más radiación. Puede ser que la absorba y después se reemita a una nueva frecuencia, eso no lo mencioné, pero también ocurre. O también la dispersión de la radiación en una nueva dirección. Esas son algunas maneras como la materia altera un haz de luz, digamos, que pasa a través de ella. ¿Qué tipo de materia? Pues de hecho, vamos a considerar cualquier medio que tenga capacidad de interactuar con la luz. Esta gráfica, aunque solo considera, digamos, materia discretizada, es decir, granos de polvo para medio que fuera solo gas. Pero entonces la manera como vamos a entender estos fenómenos, creo que la ilustra bien esta gráfica. Entonces tenemos, por ejemplo, un área a través de la cual está entrando un campo de luz. Está entrando un haz de luz con cierta intensidad y no. Recordando que la intensidad es energía, o bueno, sí, es delta E sobre unidad de tiempo, unidad de área, unidad de longitud de frecuencia en este caso, y unidad de ángulo sólido. Entonces tenemos un haz de luz, una intensidad pasando a través de un área, y entonces al pasar por esta área se va a encontrar con un medio en este cilindro, y ese haz de luz entonces va a salir por acá. ¿Sí? Y si experimenta estos procesos que mencionamos en ese cilindrito, entonces pues la intensidad va a cambiar. No va a ser la misma inicial, no va a ser la misma que entra que la que sale. Tanto que, por ejemplo, este cambio puede ser mayor que cero o puede ser menor que cero. Si hay una absorción neta, entonces puede ser negativo, o sea que a la intensidad le quité un pedazo o le puse un pedazo también puede ser. Entonces, los fenómenos que vamos a describir, por ejemplo, van a ser la absorción, o sea, que un fotón llegue y se encuentre con parte de ese medio y ese fotón sea absorbido por parte de medio.
o puede ser que experimente dispersión, o sea, que se refleje contra el medio y salga en otra dirección, o que un fotón de otra dirección, eso era lo que hablábamos ahora un rato, cuando hablábamos de las nebulosas estas de dispersión, que venía de otra dirección, se refleja a lo largo de la línea de visión. Eso también va a ocurrir, y de esa manera, como les decía, como decía Santiago, se abrillantamiento de la línea de visión, que yo no esperaba que hubiera ahí nada, pero resulta que se coló ahí luz que se reflejó a lo largo de la línea de visión. O también, entonces, la misma materia puede ser que al absorber radiación se calienta, entonces su temperatura aumenta, por ejemplo, y si su temperatura aumenta, entonces puede tener cierta emisión térmica, también espontánea. Y eso también va a usar ese abrillantamiento que decíamos, es decir, que a lo largo de la línea de visión yo vea más luz que la que esperaba, simplemente porque calenté la materia que había ahí, y eso también va a ocurrir mucho en el medio interestelar. Como les dije, este dibujito está para granos de polvo, pero también podríamos tener un medio más continuo como gas. Bueno, por lo general, el factor crucial acá es esta distancia, esto que aquí se llama un delta S, ¿sí? Porque entre más camino tenga que recorrer la luz, más chances damos a que todos estos fenómenos ocurran. Entonces, el camino óptico, por así decirlo. Santiago levantó la mano. Sí, profe. Profe, es como un comentario. Es que yo me acuerdo una vez de un experimento. Bueno, yo nunca lo vi, pero alguna vez en astronomía, en fundamentos de astronomía, hablaron sobre un experimento interesante que es coger como dos borradores de tiza, pues sacudirlos así con un láser, y con un láser pues apuntaba hacia toda esa mota de polvo, y más o menos, recuerdo que el profe decía, más o menos como uno ve la gran mayoría de estrellas, pues que hay, a veces siempre hay polvo interestelar. Entonces me imagino que pues si uno lo hace en un laboratorio, bueno, no exactamente con tinta, Sí, ese efecto no de exactamente dispersión con de un tiza, solo... Sí, bueno, no exactamente con tiza, pero uno vería como ese mismo fenómeno en un laboratorio. sí, es correcto. Ese efecto se llama efecto Tyndall, en el cual las partículas de luz dispersan muy eficientemente la luz, y entonces yo veo luz que no necesariamente iba originalmente. Hola, ¿Qué tal, profe? hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, profe, lo escucho. Creo que la mitad de mí se cayó. Profe, pero creo que ya con que desde el computador como que ya se arregló, creo. Sí, es que reinicié y creo que sí, eso arregló un poco las cosas, pero ahora entonces es el iPad el que le dio por molestar.
Ok, entonces, sí, como les decía, el efecto Tyndall es el que describe esto que estamos diciendo, por ejemplo, que ante todo cuando la dispersión es matemática, cuando hay objetos individuales, pues una suspensión de partículas individuales, ahí es cuando se nota más esa dispersión de la luz a lo largo pues, de líneas que no son necesariamente la línea de propagación de la luz. O sea, la luz se propaga en una dirección, pero yo estoy viendo la luz a lo largo de otra dirección que no es la dirección de propagación. Bueno, entonces vamos a empezar con la absorción. La absorción de radiación la vamos a caracterizar cada uno de estos efectos por aparte. La absorción la vamos a caracterizar como que viene un rayo de luz a lo largo de esta dirección. Esta es la dirección de propagación. Y por aquí hay un medio. Un medio que puede absorber esa radiación. ¿Cómo lo absorbe? Realmente no me importa. O sea, lo voy a tratar de describir por ahora macroscópicamente. Eso no precluye que yo más adelante involucre efectos microscópicos, se puede, pero inicialmente no es necesario pensarlo en esos términos. Entonces, hay una fuente que está emitiendo luz, esa luz está propagando aquí hacia la derecha y entra en un medio y al pasar por un elemento de longitud ds, o sea, al pasar por un pedacito del camino óptico, vamos a encontrarnos que esa luz cambió, ya no es la misma. ¿Listo? Y vamos a hablar entonces en términos muy específicos de la intensidad para cierta frecuencia, porque el medio puede que absorba mejor unas frecuencias que otras. Eso lo vimos ahora rato cuando hablábamos de la extinción, que es más eficiente para azules que para rojos. Entonces es lo mismo, estamos diciendo, tenemos que dar cuenta o tenemos que permitir la radiación de diferentes frecuencias absorbida de formas distintas. Entonces, si el medio lo que hace es quitar radiación, o sea que comparando la que entra con la que sale, es decir, la que entra es mayor que la que sale, entonces lo que concluyo es que el cambio en la intensidad es menor que cero. ¿Sí? Por eso decimos DI nu es negativo. Entonces, no solo eso, sino que el medio va a quitar una fracción. ¿Por qué digo que una fracción? Porque si bien la radiación que sale es menor que la que entra, no puede ser negativa. ¿Sí? O sea, el medio no puede quitar el 110% de la luz. O sea, solo puede quitar la luz que haya entrado y ya. Máximo 100% de la luz. ¿Sí? Entonces, lo que puede quitar el medio está entre 0 y 100%, no puede ser más. Entonces, por eso es una fracción. Entonces, también, obviamente, digamos, en el régimen lineal, vamos a indicar que ese cambio del grosor del medio y de las propiedades del medio. Va a depender de estas dos cosas. Es decir, que si yo pongo 4 capas una tras otra, entonces voy a absorber luz. Esa absorción va a ser 4 veces más eficiente. Entonces, por esa razón, vamos a describir ese cambio a través de esta expresión, que da cuenta que es una fracción en el sentido que que debe ser proporcional a la radiación que entra, a la intensidad que entra. Entonces, por eso está ese I nu. Eso es lo que da cuenta que esto sea una fracción, que no puede ser ni más ni menos, sino proporcional a ese número. Y adicionalmente, entonces está el ds, que es el que me da cuenta del grosor o del camino óptico, si así lo prefiero. Y como siempre, pues va a haber una constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad es la que tiene toda esa información que decíamos acá. Las propiedades del medio, o sea, la habilidad de absorber luz, eso es lo que va a ser diferente en cada medio. O sea, en esta fórmula, ese kappa ahí metido, ese kappa nu es el que contiene toda la información de si el medio absorbe bien o mal, si el medio absorbe mucha luz o poca luz,
si el medio ve más luz azul que luz roja, por ejemplo. Esa información toda se la estoy achacando a ese KNU. Lo demás, los otros dos términos, el INU0 y el DS, pues simplemente son parte de la descripción y ya. Pero KNU puntualmente es lo que va a contener la información de las propiedades de absorber luz de ese medio. Pero KV es una constante, ¿verdad? Sí, y sí, a lo largo, bueno, depende. No, o sea, en este caso es una constante de proporcionalidad, pero pues de hecho no tenemos que restringirlo. Es decir, ese KNU, por ejemplo, puede cambiar con ese. Es constante en ese, digamos, voy a ponerlo acá. Kappa nu es constante en la capa infinitesimal. Pero puede cambiar de capa, entre cada capa infinitesimal puede cambiar. O sea, ese valor puede ser distinto dependiendo de ese. O sea, que entre más adentro, por ejemplo, estoy en una nube, puede ser que ese valor cambie. Si la composición del medio cambia, ese valor cambia. Por ejemplo, en nubes interestelares, en nubes moleculares, muchas veces las capas exteriores de la nube tienen una composición química distinta a las capas internas. Entonces, ese valor va a ser diferente si estoy mirando capas externas o capas internas. ¿Santiago? No, profe, iba a hacer esa pregunta, que si las capas no es sinónimo de longitud, es simplemente que, pues, por cuestiones de que esta tiene como una cosa química diferente a la otra. Por ejemplo, sí. Y entonces en ese caso tenemos obligatoriamente admitir que ese valor cambie, y pues cambie dependiendo de las propiedades. Si el medio cambia, entonces ese valor cambia. Ok, entonces ese valor se llama, esa constante que decíamos ahí, se llama coeficiente de absorción, o a veces se llama coeficiente lineal de absorción. Así se llama Linear Absorption Coefficient. Y aquí es donde entra todo esto que les decía de la terminología. ¿Qué representa ese coeficiente de absorción o qué información física trae? Entonces, vamos a describir ese coeficiente de absorción de la siguiente manera. Vamos a decir, va a ser la probabilidad de que un fotón sea absorbido en una capa con cierto grosor. ¿Sí? Entonces, tengo una capa con cierto grosor, como decíamos ahora rato, ds, y entonces entran cierto número de fotones, entran n fotones, y van a salir, digamos, n', después de pasar por este medio. Entonces, ese valor kappa me va a describir cuál es la probabilidad de que un fotón sea absorbido en esa capa. Tal vez debería aquí borrar un poquito para decir que no salieron todos. Entonces, si aquí entran 3 y salen 2, entonces la probabilidad de ser absorbido en este medio, ¿cuánto fue? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ah, sí, entraron 3 fotones y salen 2. Entonces la probabilidad de que un fotón sea absorbido. Un tercio. Un tercio. Por ejemplo, en ese dibujito que dice, la probabilidad de ser absorbido es un tercio. Entonces, ese un tercio va a ser tal cual ese kappa. Bueno, no exactamente un tercio, porque eso es un tercio por cada ds, ¿no? O sea, en ese pedacito de S hubo un tercio. O sea, que si fuera 2 ds, serían 2 tercios. ¿Sí? O sea, sería un tercio y después otro tercio. 2 tercios sería un noveno. Esto es multiplicar con las propiedades. Las probabilidades son multiplicativas aquí. Entran 3. Salen 2. Aquí la probabilidad es un tercio. Uy.
si la probabilidad vuelve a ser 1/3, entonces la probabilidad de que otro salga, de que uno de estos haya entrado y se ha absorbido por acá, por estos dos, es entonces, ¿cómo es? A ver, mira. Ah, no, es 2/3, claro, sí, no, no es un aplicativo que estaba diciendo. Sí, porque tendríamos aquí un ds y aquí otro ds, y como esto es un coeficiente lineal, entonces entre más ds, más aumenta esa probabilidad de ser absorbido. ¿Sí? Ok, entonces va a ser esa constante de probabilidad se me mezclaron todas esas palabras. Perdón. Esa constante de proporcionalidad, ¿qué tan probable es que un fotón sea absorbido en un camino óptico? Entonces, por ejemplo, metro a la -1 para ese capa, significa que solo una pequeña fracción va a ser absorbida. Entonces, por ejemplo, supongamos que que un fotón recorre una distancia de 1 centímetro en un medio que tiene este capa, 1 metro a la -1. Entonces significa que en 1 centímetro de material, capa multiplicado por la distancia, capa es 1 metro a la -1, distancia es 1 centímetro, entonces voy a perder aproximadamente, voy a perder aproximadamente 1% de los fotones. 1% de los fotones. Eso es lo que significa ese valor, por ejemplo, 1. Si capa fuera 1 en unidades de metros, en particular aquí, como se dan cuenta, la unidad de metros a la -1. Ok. Bueno, si fueran 2 centímetros, entonces sería 2%, y así sucesivamente. Ok, entonces, como lo decía, ese valor es una medida macroscópica de la habilidad de la radiación, de la habilidad de absorber radiación en cierta frecuencia. Las unidades, como lo dijimos, son distancia a la -1, ¿sí? Recordando que kappa la definíamos como probabilidad por unidad de distancia, probabilidad de absorción por unidad de distancia. Como la probabilidad no tiene unidades, pues queda distancia a la -1. Ahorita no, sino más adelante vamos a hablar de una cantidad parecida que se llama la opacidad. Exactamente igual. Es parecida, pero no es exactamente igual. Más adelante miraremos. Y si yo cojo ese K nu y kappa nu y lo vuelvo, tomo el inverso, entonces voy a obtener lo que se conoce el camino libre medio del fotón. ¿Sí? Es decir, cuánta distancia puede andar en promedio un fotón antes de ser absorbido. Entonces, por ejemplo, en este caso, que decíamos kappa es 1 metro a la -1. Eso significa que el camino libre medio es el inverso de eso, o sea, 1 metro. Es decir, que un fotón puede más o menos andar 1 metro antes de ser absorbido por completo. En promedio, ¿no? O sea, es simplemente una medida estadística general. Si kappa nu es 1 metro a la -1, entonces el camino libre medio, mean free path, será 1 metro. Entonces esto sería distancia promedio que puede andar un fotón antes de ser absorbido. Eso es lo que significa mean free path. Camino libre medio. Listo, fíjense que todo esto es una descripción macroscópica.
yo le puedo meter a esto algo, le puedo meter información microscópica, por ejemplo, cuando yo digo, si por ejemplo el medio es un gas que absorbe una frecuencia en particular gracias a una línea de absorción que tiene, entonces yo digo, es que para ese nu en particular, por ejemplo, para esa frecuencia en particular, será altísima, para las demás no. Entonces ahí es donde yo puedo comenzar a jugar con la información microscópica. Entonces, esto es una descripción macroscópica que abre la puerta a que yo entre en mucho más detalle si así lo necesito. Ok, entonces vamos a mirar qué ocurre si en un mismo medio, entonces ahora sí en un medio que no cambia, medio uniforme, homogéneo, voy a tratar de describir cómo cambia la intensidad, ¿no? Y para eso entonces va a entrar este concepto de la profundidad óptica. Pero esencialmente lo que vamos a hacer es solucionar esta ecuación de acá. Esta es una ecuación diferencial que si cada capa es constante, entonces pues yo en principio debería poderla solucionar. Una ecuación diferencial común y corriente que se complica solo si capa nu es complicado. Pero si capa nu no es complicado, si capa nu es constante porque tengo un medio homogéneo, entonces tengo un medio con cierto tamaño L, ¿sí? Entra un campo de intensidad I nu 0 y yo quiero ver cuál es la intensidad que sale al pasar por ese medio. Suponiendo que en todo ese medio kappa nu es constante. Sí, es un caso limitante, pero pues es sencillo. Afortunadamente, en astronomía, estos fenómenos son tan macroscópicos que en muchos casos las nubes son tan amplias que cualquier región que yo esté mirando, por lo general puedo, sin perder demasiada información, asumir que kappa no es constante. Eso puede que no sea cierto, pero digo, hay muchos casos en astronomía donde estoy mirando en nubes tan amplias que simplemente puedo decir, vea, en esa región, eso es constante. Y si me muevo un poquito a la derecha o a la izquierda, bueno, cambia. Pero en esa región donde estaba mirando, ese cono de luz donde estoy mirando, cono de luz no, en ese cono de visión, cono de luz significa otra cosa que ya vimos. En ese cono de visión, ese canu puede tomarse como constante. Entonces pensemos en ese medio compuesto de muchas capas infinitesimales, cada capa tiene un grosor de S. Uy, no sé qué tenía puesto el resaltador. Entonces, para una capa arbitraria, lo que vamos a hacer es tratar de solucionar esta ecuación diferencial. No es para nada difícil, simplemente paso I nu a dividir. Integro, o sea, separo las variables. Integro la intensidad desde el inicio hasta el final. Inicio, final. Y pues el inicio, como lo que estamos integrando es a lo largo de las capas infinitesimales, las capas es una distancia que varía desde 0 hasta L. Ok, entonces integro de I nu sobre I nu, eso da logaritmo natural. Y al otro, este integral de acá, de 0 a L de kappa nu de S. ¿Listo? Y entonces quedaría, la que teníamos era esta, y toda esta integral de acá, bueno, sin el menos, perdón, toda esta integral de acá, uy, ok, se va a llamar la profundidad óptica. ¿Sí? De hecho, ni siquiera es necesario que kappa nu sea constante, aunque ayuda. Si kappa no es constante,
entonces esa profundidad óptica es simplemente capa L o capa nu L. Y ya. Y entonces la solución de la transferencia radiativa que acabamos de hacer, de meter la radiación en un medio y ver cómo sale, pues será despejando de aquí y nu. Entonces sacamos la exponencial a ambos lados y me quedaría algo como lo que vemos en el recuadro, que I nu va como I0 nu por E a la menos la profundidad. Entonces significa que en términos de esa profundidad óptica, tau nu, perdón, la intensidad que yo observo decae exponencialmente. Y eso es lo que les decía ahora rato, que este es un fenómeno que es una exponencial limitada. O sea, se va casi para cero, pero nunca del todo a cero. Entonces comenzamos en un nivel inicial de intensidad y se va bajando. Se va acercando a cero a medida que la profundidad óptica va aumentando. ¿De qué depende que la profundidad óptica aumente? Pues de, por ejemplo, si la nube es más grande o no, si L es más grande. La luz aumenta, entonces la profundidad óptica aumenta, por lo tanto, la intensidad va disminuyendo. Esa es la solución al caso donde tenemos un medio que únicamente absorbe. Y algo muy común que van a escuchar mucho es lo siguiente. Si esa profundidad óptica es pequeña, se dice que el medio es ópticamente delgado, y si esa profundidad es grande, significa que el medio es ópticamente grueso. De nuevo, ¿de qué depende la profundidad óptica? Ya lo dijimos. De que el medio absorba mucho o que el medio sea muy grande, o sea, que el fotón le toque recorrer un camino muy grande dentro del medio. Entonces, esos dos factores pueden hacer que el medio sea ópticamente grueso o delgado. Puede ser que el medio no absorba mucho, pero puede ser que haya mucho medio por el cual viajar. Entonces, en ese caso, ese medio podría ser ópticamente grueso, aun cuando el medio de pronto no absorba muchísimo. Si, por ejemplo, uno piensa en las nubes de agua, pues las nubes de agua, uno pensaría una nube delgadita, pues no es que absorba mucho, pero ponga esa nube y una capa grandísima de esas nubes, uno dice, ah, no, ahí sí absorbe mucho, entonces ese medio puede ser ópticamente grueso. Y bueno, ya con esto dejamos así por hoy. Santiago. Profe, que pena mi ignorancia, pero cuando se refiere a nube de agua, ¿es a la nube normal que tenemos aquí? Sí. Okay. Sí, digamos una nubecita por ahí delgada, una nubecita de esas que flota por ahí, uno dice, no, pero eso pues, no absorbe casi nada. Pero si uno pone muchas de esas, pues uno termina con un medio que absorbe un montón. Emanuel. Profe, porque esta vez estamos ahondando tanto en el tema de brillos, magnitudes y antes de entrar a paro terminamos eso y empezamos como a enfocarnos más en cuerpo negro. ¿Cómo así? O sea, antes de salir a paro nosotros llegamos hasta la parte de magnitudes y brillos, pues la parte de simplemente dar la relación y pasar a cuerpo negro y de una a nodos normales, pues toda la parte full de cuerpo negro, no vimos esta parte tan concentrada. Porque es un tema nuevo. O sea, este viene después de cuerpo negro siempre. ¿Cómo así? O sea, no entiendo muy bien. ¿ese tema es después de cuerpo negro o ese tema es antes de cuerpo negro? No, ya pasamos cuerpo negro. Ah, listo, profe, está bien. Está bien. Sí. Vamos a volver al tema, pero digamos, ya la parte fundamental de cuerpo negro ya la dejamos atrás, porque esto es un caso más, digamos, el cuerpo negro es un caso particular de todo esto que estamos diciendo. Pero eso no va a ser claro sino hasta después, hasta la próxima clase, por lo menos. Listo, profe. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Hasta luego, profe, entonces nos vemos el jueves. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Luego, profe, gracias. Gracias.